Capítulo 201. Darle una paliza a Obito es puramente acumular méritos más, te vale rezar para que este sujeto abra el espacio pronto. En tu estado actual, no podrás aguantar por mucho más tiempo. Cuando se acabe el tiempo, ninguno de nosotros podrá salir. Después de dejar esas palabras atrás, el 9 colas Jin entró obedientemente en el alma de Minato. No preguntes por qué un alma todavía tiene una dentro. En el pasado, cuando se usó el sello consumidor del demonio de la muerte, fueron arrastrados juntos de esta manera. Lo que dijo el 9 colas no era una exageración. Él no era el sabio de los 6 caminos. Ser capaz de mantener temporalmente la forma humana de Minato ya era su límite. Una vez que se agotara ese tiempo, Minato se convertiría en un cuerpo espiritual invisible e intangible, y su conciencia ya no se mantendría clara. En ese estado, definitivamente no habría forma de usar el dios trueno volador. Llegado a ese punto, todos serían corderos esperando en el matadero. El 9 colas no quería ser controlado de nuevo. La personalidad de Minato era un poco despistada por naturaleza, pero cuando se trataba de asuntos serios, estaba extremadamente concentrado. Tomándose muy en serio las palabras del 9 colas, Namikaze Minato se concentró de inmediato en sentir los cambios dentro del espacio del Kamui. En el momento en que hubiera algún movimiento, actuaría de inmediato. En el interior de Minato, el 9 colas se recostó a medias en el suelo y abrió un poco los ojos. Para los cuerpos espirituales, este tipo de concentración intensa en realidad drenaba energía más rápido y, en cambio, acortaba el tiempo de mantenimiento. Pero el 9 colas no lo mencionó. Ahora se encontraban en una situación peligrosa. No podía exactamente decirle a Namikaze Minato que tomara una siesta para extender el límite de tiempo. Minato sintió de repente una fluctuación espacial, así como la marca del dios trueno volador que había dejado atrás. Al mismo tiempo, en el exterior, el hombre enmascarado, que acababa de terminar de comer arroz con curry, estaba a punto de usar su conveniente ninjutsu de espacio-tiempo para viajar lejos. El hombre enmascarado había aprendido la lección. Después de los 2 ataques furtivos anteriores de Kakashi, ya no comía curry dentro del espacio del Kamui. Ahora siempre sale a comer a restaurantes. Si estaba comiendo en el lugar, Kakashi no podría aparecer de repente de la nada y atacarlo con algo grande, ¿verdad? Todos sabían que cuando el hombre enmascarado se transfería, tenía que volverse tangible. Fue precisamente por esto que Conan había preparado 600.000 millones de sellos explosivos. Así que, en el mismo instante en que el hombre enmascarado comenzó a transferirse, una figura dorada apareció de repente detrás de él, formando una bola giratoria de chakra en su mano. Rasengan. ZZZZT. Uwa. El hombre enmascarado fue triturado contra el suelo por el Rasengan. Toda su mente se quedó en blanco. Maldición, ¿de dónde salió ese Rasengan? ¿Y acababa de alucinar una voz? A medida que el Rasengan en su cuerpo se dispersaba gradualmente, el hombre enmascarado se alejó apresuradamente y miró hacia atrás. ¿Eh? No había nadie allí. Incluso sintió cuidadosamente el área, pero ni siquiera estaba el aura persistente que queda después de que alguien aparece. ¿Qué demonios? ¿Acaso era una aparición a plena luz del día? El hombre enmascarado se tocó la herida en la espalda, que aún sangraba y filtraba un fluido corporal blanco. Si la herida no siguiera supurando, habría pensado que había sido atrapado en algún genjutsu o que se había vuelto loco. Vigiló con cautela el área durante mucho tiempo, temiendo que alguien, como el dueño de esa voz que creyó escuchar antes, pudiera aparecer de repente y atacar de nuevo. Al final, a pesar de estar gravemente herido, esperó, y nadie apareció. Se sentía horrible. Había recibido una paliza sin motivo alguno, y ni siquiera sabía quién lo golpeó. El hombre enmascarado activó su ninjutsu de espacio-tiempo y se transfirió para tratar sus heridas. Entonces, ¿qué había pasado exactamente? La razón en realidad era muy simple. En el momento en que Minato sintió la marca del dios trueno volador, activó de inmediato el dios trueno volador y salió del espacio del Kamui. Sabiendo claramente que el que estaba afuera era el Uchiha Madara que había atacado Konoha en aquel entonces, Minato usó las últimas fuerzas que le quedaban y le estrelló un Rasengan. Luego usó el dios trueno volador para enviar al 9 colas en su interior de regreso al marcador del dios trueno volador en la cima del monumento Hokage en Konoha. Justo después de eso, habiendo perdido el poder del 9 colas que mantenía su forma humana, Namikaze Minato naturalmente ascendió al instante y regresó a la tierra pura. El 9 colas Jin y Minato no habían discutido nada de antemano, pero las cosas aún así se desarrollaron de esta manera. Minato decidió confiar en que el 9 colas Jin no destruiría Konoha, y el 9 colas Jin también comprendió las intenciones de Minato.
Enviarlo de regreso a Konoha era, en esencia, también una forma de protección. Si no lo hubiera enviado de regreso y lo hubiera dejado donde estaba, habría sido capturado por el hombre enmascarado de inmediato. Konoha. El 9 colas apareció sobre el monumento Hokage, y la conmoción fue naturalmente enorme. Especialmente porque el monumento Hokage era visible para toda la aldea, que el 9 colas apareciera allí era demasiado llamativo, causando pánico al instante en toda Konoha. Pero muy rápidamente, el 9 colas se desvaneció. Desapareció tan rápido que muchas personas pensaron que alguien debía haber usado algún tipo de jutsu de transformación masivo como una broma. En realidad, el 9 colas había sido transferido fuera de la aldea por el segundo Hokage, quien había estado esperando en el monumento Hokage con el dios trueno volador. Como creador del dios trueno volador y antiguo Hokage, Senju Tobirama podía adivinar fácilmente lo que el cuarto Hokage podría hacer. Si el cuarto podía actuar, definitivamente enviaría al 9 colas de regreso a la aldea y no dejaría que cayera en manos enemigas. Así que Tobirama había dejado clones de sombra en los lugares que pensó que podrían usarse para la teletransportación. El monumento Hokage era uno de ellos, era relativamente abierto, e incluso si el 9 colas se descontrolaba, podría ser descubierto de inmediato y el daño minimizado. También había varios otros lugares, todos con clones de sombra apostados. Ahora el 9 colas en efecto había aparecido, y sin ninguna señal de querer causar estragos, lo que hizo que Tobirama elevara en silencio su evaluación del cuarto Hokage. Después de transferir al 9 colas a lo lejos, Tobirama intentó comunicarse con él. Al mismo tiempo, hizo que su clon de sombra notificara a los demás para que acudieran apresuradamente. El 9 colas tampoco le dio ninguna mala actitud a Tobirama. Después de todo, este no era quien una vez lo agarró del cuello y dijo que su poder era demasiado fuerte, el naturalmente malvado Senju Hashirama. El chico del cuarto lo hizo bastante bien. Después de enterarse por el 9 colas de lo que había sucedido, incluyendo cómo Minato le había dado un Rasengan al hombre enmascarado antes de irse, Tobirama estaba muy satisfecho. Ese llamado Uchiha Obito es el tipo más malvado incluso entre el clan Uchiha, básicamente un pez de madera humano. Darle una paliza es puramente acumular méritos. Los monjes del Templo del Fuego deberían ir todos a darle una paliza. Cuando Kushina llegó, escuchó esa frase por casualidad y forzó una sonrisa incómoda. Deja de sonreír. El 9 colas se quedará temporalmente en tu interior. ¿Eh? ¿No se lo daremos a Naruto? Kushina estaba atónita. ¿Me llamaste para esto? Mira la actitud de esta mitad del 9 colas, y luego piensa en la actitud del 9 colas que está dentro de Naruto en este momento. Tobirama no lo explicó todo con lujo de detalles. Lo que quería decir era, si te explico todo claramente cada vez, ¿cómo se supone que vas a crecer alguna vez? Oh, está bien. Kushina solo pudo estar de acuerdo con impotencia. En efecto, un 9 colas se había reconciliado, y el otro no. Si los dos volvieran a fusionarse en uno solo, ¿qué pasaría? ¿Obtendría una doble personalidad? Mejor guardarlo con ella por ahora, y devolverlo una vez que Naruto se hubiera vuelto más fuerte. ¿Eh? Por cómo sonaba eso, ¿por qué el 9 colas de repente se sentía como dinero de regalo de año nuevo guardado por los padres para su custodia? Capítulo 202. El vínculo con Kakashi, cierto. Después de que el 9 colas regresó al cuerpo de Kushina, Senju Tobirama pensó de repente en algo y le recordó. Ya que has decidido esto, recuerda, no tengas ningún contacto físico con Naruto. De lo contrario, el chakra de los dos 9 colas resonará de inmediato y obtendrán los recuerdos del otro. Interrogación de cierre. Kushina había estado de muy buen humor, pero al escuchar esto, un signo de interrogación prácticamente apareció sobre su cabeza. Espera, ¿por qué dices esto solo después de que ya ha sido sellado dentro? No hace mucho había ido a activar el chakra que había dejado dentro de Naruto en aquel entonces, planeando dejar felizmente que ese grupo de chakra la ayudara a conocer a Naruto una vez primero. Luego, cuando ella misma apareciera, no tendría que luchar por ello. Prácticamente estaban a punto de conocerse ahora, ¿y sales con esto? ¿Qué clase de amargo melodrama de sufrimiento humano es este? Después de por fin poder verse de nuevo, ni siquiera podrían tocarse. En ese punto, sería mejor no conocerse en absoluto. ¿Qué pasaría si Naruto malinterpretara algo después? Eso sería malo. Debería haber metido al 9 colas en Kakashi en su lugar. Míralo, siempre falto de chakra. Murmuró Kushina en voz baja. Ni siquiera pienses en dárselo a Kakashi. Tobirama la regañó severamente de inmediato cuando escuchó eso. ¿Eh? Solo estaba bromeando. Espera, ¿por qué no se le puede dar a Kakashi?
Kusina lo encontró extraño. Si se le diera a Kakashi, no compensaría su falta de chakra, justo como ella dijo. Y de esa manera, el equipo Minato, más toda su familia, serían todos Jinchuriki. Sería genial. ¿Aún no te has dado cuenta de lo profundo que es el vínculo entre Kakashi y Uchiha Obito? Esos dos ya están completamente atados juntos. Darle el 9 colas a Kakashi sería lo mismo que colocar al 9 colas en una posición donde podría ser tomado por el otro bando en cualquier momento. Mientras Tobirama decía esto, su rostro se llenó de dolor y arrepentimiento, como si quisiera hablar pero se contuviera. ¿Qué sucede? Segundo Okage-sama, ¿qué descubrió? Solo dígalo. Al notar la expresión de Tobirama, Kusina preguntó apresuradamente. Los cuerpos de la reencarnación del mundo impuro no tienen sensación física y la percepción normal está debilitada. Pero para los ninjas de tipo sensor, la percepción de chakra se vuelve más aguda porque los 5 sentidos han desaparecido. Y yo mismo me especializo en sentir. Tobirama soltó un montón de explicaciones previas antes de finalmente suspirar y revelar lo que había encontrado. En el cuerpo de Kakashi, sentí las células de mi hermano mayor. Aún más aterradores, que también había tenues residuos en su cavidad bucal. Le pregunté a mi hermano mayor al respecto. Durante el tiempo que estuvo en Konoha, nunca le hizo nada parecido a Kakashi. Aunque mi hermano mayor tenía una relación poco clara con Uchiha Madara, seguía siendo una persona muy recta. Si hacía algo, lo admitía. Si no lo hacía, no lo admitía. Así que le creo. Entonces, ¿cómo terminaron las células de mi hermano mayor en Kakashi? Exclamación de cierre. Cuando Kusina escuchó a Tobirama decir esto, recordó al instante. Ella y Rin lo habían visto con sus propios ojos. En aquel entonces, cuando Kakashi cayó inconsciente, el hombre enmascarado que se había escondido durante muchos años no dudó en aparecer en Konoha y ofrecerse a Kakashi. Caminó hasta la cama de hospital de Kakashi y le inyectó células de Hashirama de su propio cuerpo. En cuanto a lo que usó para inyectárselas, bueno, eso era difícil de decir. El hombre enmascarado estaba de espaldas a ella y a Rin, así que no podían ver y solo podían imaginar. Probablemente una jeringa, con culpabilidad. Un momento. Entonces, según esa lógica, ¿no sería algo bueno darle el 9 colas a Kakashi? Justo como revivir a Rin y convertirla en la Jinchuriki del 3 colas. Preguntó Kusina confundida. Revivir a Rin y convertirla en la Jinchuriki del 3 colas se había hecho precisamente para forzar al hombre enmascarado a tomar una decisión sobre si matar él mismo a Rin y extraer al 3 colas. Si no podía atreverse a hacerlo, entonces era una buena señal, podía ser traído de vuelta. Si podía hacerlo, entonces significaba que no tenía salvación y simplemente debería ser asesinado. Del mismo modo, basándose en lo que dijo Tobirama y en lo que ella y Rin habían visto personalmente, el hombre enmascarado y Kakashi compartían una profunda amistad. En ese caso, Kakashi podría tomar el lugar de Rin. Convertir a Kakashi en un Jinchuriki y ver si el otro bando estaría dispuesto a extraer a la bestia con cola de Kakashi y dejarlo morir. Con solo pensarlo, incluso había conservado el Mangekyou Sharingan de Kakashi todo este tiempo sin recuperarlo. Eso demostraba cuánto le importaba Kakashi. La idea suena bien, pero debes entender que los vínculos entre hombres como mi hermano mayor y Madara pueden distorsionarse fácilmente con el tiempo. Vi un par de gemelos unidos llamados Sakon y Ukon en el lugar de Orochimaru. ¿Qué pasaría si ese hombre enmascarado no mata a Kakashi y en su lugar elige fusionarse directamente con él, absorbiendo indirectamente al 9 colas? Entonces ¿qué? Y de acuerdo a lo que dijo Shiromo, a ese hombre enmascarado originalmente le aplastaron y destruyeron la mitad de su cuerpo, dejándole solo la otra mitad. Eso hace que le sea aún más fácil fusionarse con Kakashi. Tobirama destrozó la fantasía de Kusina. Kusina imaginó en su mente la escena de los dos fusionándose y no pudo evitar temblar. Demasiado aterrador. De hecho, realmente era demasiado retorcido. Y justo como dijo Tobirama, era totalmente posible. Si se tratara de Rin, Kusina no creía que el hombre enmascarado usaría una táctica de fusión tan repugnante. Sin embargo, con Kakashi, no era tan seguro. Está bien, está bien. Entonces yo me haré cargo de ello. Kusina se frotó el vientre. Tal vez debería ir a la aldea de la lluvia en su lugar. Si me quedo en Konoha y termino viendo a Naruto pero no puedo tocarlo, ¿no sería incómodo? Al ir a la aldea de la lluvia, también puedo hacerle compañía a Rin. Eso funciona. Tobirama le puso una mano a Kusina y usó el dios trueno volador para enviarla directo a la aldea oculta de la lluvia. Achis. El hombre enmascarado estornudó después de terminar su curación. Qué extraño, ¿alguien con su constitución seguiría resfriándose?
Mirando el espacio del Kamui, donde el suelo había sido excavado en una depresión semicircular suave, el hombre enmascarado se preguntó qué demonios había transmitido Kakashi esta vez. ¿Podría haber sido algún Rasengan gigantesco? Eso apenas explicaría por qué, justo cuando estaba a punto de transferirse antes, fue golpeado de lleno por un Rasengan. Era solo que el daño al suelo era demasiado suave. Dado que nadie más podía entrar al espacio del Kamui, el hombre enmascarado fue perversamente a un sitio de construcción y robó un gran balde de cemento y materiales de construcción, planeando parchar el agujero. Pero al mirar el hueco, de repente se le ocurrió otra idea. Construyó un anillo a su alrededor con cemento, hizo una base en el pozo y trajo agua caliente del exterior. ¿Acaso eso no lo convirtió en un baño de aguas termales? ¡Qué bien! Después de sumergirse por un rato, el hombre enmascarado pensó de repente que Kakashi probablemente se había desmayado de nuevo después de usar el Kamui para enviar algún enorme objeto desconocido. Así que, en el departamento médico de Konoha, después de que la vigilancia fue destruida, una figura apareció una vez más en la habitación de hospital de Kakashi. Gluk gluk. La figura desapareció. Puff. El Kakashi en la cama se convirtió en una nube de humo y también desapareció. En la habitación vecina, el verdadero Kakashi se apoyó contra la pared, suprimiendo cuidadosamente su presencia. Tras recibir los recuerdos y la información del clon de sombra, su rostro se volvió mortalmente pálido y comenzó a tener arcadas, con los dedos clavándose en su garganta. Capítulo 203. El arte, hombre fuerte, viene de la vida. Kakashi sentía que realmente había sido jodido por el destino. ¿Cómo le podía pasar algo así a él? ¿Acaso no se suponía que esto era una historia de El paraíso del hombre fuerte? ¿Podría ser realmente que el arte viene de la vida? Lo que hacía que Kakashi se sintiera aún más miserable y humillado era que, esta vez, lo había experimentado todo, sufrido el insulto, y sin embargo no había obtenido ningún beneficio en lo absoluto. Los clones de sombra no podían traer de vuelta células de Hashirama. Era como cuando un clon de sombra come ramen, solo puedes traer de vuelta el recuerdo de estar lleno, pero no puedes traer los fideos de vuelta a tu estómago. Kakashi notó que cada vez que despertaba de la inconsciencia, se sentía extremadamente incómodo o extremadamente bien. A veces incluso se sentía extremadamente incómodo y extremadamente bien al mismo tiempo. Además de eso, después de cada capítulo en Guía de Estrategia del Hombre Fuerte, había pequeñas historias de la vida real. Una de ellas hablaba de cómo el país del agua era húmedo todo el año, y a la gente de allí le encantaba la comida picante. Había un lugar que desarrolló un curry ultra picante llamado curry de la vida. Alguien viajó hasta allí solo para probarlo, y por supuesto, era delicioso. Mientras comía felizmente, también tomó unos tragos con algunos nuevos amigos. A la mañana siguiente, cuando despertó, sintió un dolor ardiente. Pero no se lo tomó en serio, pensando que era porque el curry de la vida era demasiado picante, o por el alcohol. Como resultado, durante esos días de viaje, cada vez que comía y luego despertaba con resaca al día siguiente, volvía a sentir ese dolor ardiente. Después de unos días de esto, no pudo soportarlo más y decidió comer ligero por un tiempo. Cambió el curry de la vida por curry ordinario, y reemplazó el alcohol por agua mineral. Entonces, en medio de la noche, se despertó conmocionado y descubrió un evento espantoso que nunca olvidaría por el resto de su vida. A partir de entonces, ese hombre nunca más se atrevió a beber hasta el punto de tener resaca, y vivió una vida saludable. Gran mentira. Terumimei. El naturalmente malvado ninja idiota de la aldea oculta de la hoja, Kakashi, realmente se atreve a calumniar la inocencia del país del agua de la nada. La industria turística del país del agua murió incluso antes de despegar. Kakashi, mereces la muerte. Fue precisamente esta pequeña historia de Guía de Estrategia del Hombre Fuerte lo que advirtió a Kakashi, y fue por eso que se le ocurrió este plan. Después de este ataque de inconsciencia, en el momento en que recuperó el conocimiento en la cama de la sala médica, usó apresuradamente la pequeña cantidad de chakra que acababa de recuperar para liberar un clon de sombra para que se acostara en la cama en su lugar. Su cuerpo real corrió a la habitación vacía de al lado. En cuanto a por qué no usó el clon de rayo en el que era mejor, primero, los clones de rayo requerían mucho más chakra, y eso no era algo que la habilidad por sí sola pudiera compensar. Segundo, Kakashi no sabía quién aparecería. ¿Qué pasaría si fuera Mick Gui? No podía electrocutar las pocas bellotitas que le quedaban a Gui, ¿verdad? Esta vez era solo para recopilar información, no para resolverlo todo de una sola vez. Sin embargo, fue precisamente este movimiento cauteloso lo que hizo que Kakashi perdiera una oportunidad de oro. Sufrió humillación por nada, y ni siquiera obtuvo el beneficio de las células de Hashirama.
Solo de pensar en ese extraño tubo blanco que usó el hombre enmascarado, Kakashi sentía náuseas. Ya no quería beber leche de soya o leche normal, y tampoco quería comer salchichas. Y esa extraña textura granulada, ya ni siquiera quería beber té con leche. Aún así, aunque Kakashi se sentía asqueado, no culpaba al hombre enmascarado. Él lo sabía. Obito había decepcionado a todos, excepto a Naruto Móvil, tachado. Obito había decepcionado a todos, excepto a él. Ni una sola vez había pensado en recuperar el Mangekyou Sharingan. Kakashi había usado el Kamui en exceso, y por su bien, Obito incluso se arriesgó a exponerse para inyectarle células de Hashirama. Inyectando células de Hashirama, miau, inyectando células de Hashirama, gracias, miau. ¿Eh? Eso no está bien. ¿Por qué estoy diciendo cualquier frase que aparece en mis sueños? Kakashi se dio cuenta de dónde estaba el problema. La falsa sensación de recuperación de las células de Hashirama del clon de sombra ya se había desvanecido, y el mareo comenzaba a regresar. Plaf. Kakashi se derrumbó de cabeza en el suelo. Afortunadamente, hay un sentimiento verdadero entre las personas y amor verdadero en el mundo. Cuando Yamato y Migui vinieron a visitar a Kakashi, descubrieron que Kakashi ya no estaba. Sabiendo que no había forma de que Kakashi pudiera haber sido dado de alta tan rápido, los dos comenzaron a buscar apresuradamente. Al final, después de buscar por toda Konoha, finalmente encontraron al inconsciente Kakashi en la habitación vecina al anochecer. Después de llevar a Kakashi de regreso a la sala, los dos sacaron los suministros nutricionales que le habían preparado. ¿Por qué corrió Kakashi a la habitación de al lado? E incluso se desmayó allí. Miguri estaba confundido. Sin importar que, hemos estado buscando todo el día, y Kakashi-senpai ha estado inconsciente todo el día sin comer. Tenemos que reponer su nutrición rápidamente. Yamato sacó un embudo por detrás de él. Parecía el mismo tipo de embudo que Naruto usó en los exámenes Chunin para verter cosas en globos. Gui, sujétalo firme. Después de insertar el embudo en la boca de Kakashi, Yamato comenzó a abrir los paquetes. Mezcló la leche más nutritiva con pequeñas y suaves bolitas de arroz glutinoso y comenzó a verterla, inyectarla. Kakashi-senpai, bebe despacio, no te atragantes. ¿Por qué Kakashi se ve tan miserable solo bebiendo leche? ¿Podría haber caducado la leche? Al sentir que algo andaba mal, el propio Yamato tomó apresuradamente un sorbo para comprobar. No podía estar caducada. Lo más aterrador en la vida era tener diarrea mientras se estaba inconsciente. Después de confirmar que la leche no había caducado, Yamato dejó escapar un suspiro de alivio. Luego le lanzó una mirada sospechosa a las bolitas de arroz. Podría ser que las bolitas de arroz todavía fueran demasiado grandes y estuvieran asfixiando a Kakashi-senpai. Consideradamente, Yamato usó el elemento madera para hacer puré las bolitas de arroz, mezclándolas con la leche hasta formar una pasta espesa, y la vertió de nuevo. Pero Kakashi parecía estar teniendo algún tipo de pesadilla, luchaba aún más, con sus manos y pies comenzando a moverse inconscientemente. Esto los dejó a los dos completamente confundidos. Pero la nutrición aún tenía que ser dada. Así que Miguri usó directamente una llave de cuerpo completo desde atrás, bloqueando las extremidades de Kakashi en su lugar. Yamato continuó vertiendo, mientras acariciaba suavemente el cuerpo de Kakashi para calmarlo. Kakashi-senpai, sé que estás teniendo una pesadilla. Cálmate, estamos aquí. No tienes por qué tener miedo. Como si escuchara las palabras de Yamato, Kakashi realmente dejó de luchar, y dos líneas de lágrimas se deslizaron por las comisuras de sus ojos. Por cierto, Kakashi-senpai desayunó antes de desmayarse. Yamato pensó de repente en algo. No lo sé. Probablemente lo hizo. El horario de Kakashi es bastante regular, a menudo cocina para sí mismo. Dijo Migui mientras lo sujetaba. Entonces, si Kakashi-senpai ha estado inconsciente todo el día, ¿podría haberse hecho caca en los pantalones? Yamato miró con preocupación hacia la parte inferior del cuerpo de Kakashi. No puede ser. Cuando trajimos a Kakashi, no había ningún olor, ¿verdad? Migui se sorprendió, pero no se lo creyó del todo. Déjame revisar. Yamato recogió una toalla que colgaba cerca y metió la mano. Limpió, luego su dedo medio se movió, raspó un poco y lo sacó. La toalla no estaba sucia. Menos mal. Parece que Kakashi-senpai no se hizo caca en los pantalones. Yamato arrojó la toalla a la cubeta de agua cercana. Cuando se dio la vuelta, vio a Kakashi acostado en la cama, todavía inconsciente y llorando de nuevo. ¿Qué clase de sueño trágico era este, que no dejaba de llorar? ¿Podría ser que Kakashi-senpai soñó con matar a su compañera de equipo con sus propias manos en aquel entonces? Suspiro, pobre Kakashi-senpai. Mis condolencias, luto silencioso. Capítulo 204. Sai.
Tres mujeres feas, jajaja. Después de que Migui y Yamato cuidaron a Kakashi de forma considerada, estaban a punto de irse. Tan pronto como abrieron la puerta, se toparon directamente con dos personas. ¿Eh? ¿Ustedes dos, no son las discípulas de Tsunade-sama? ¿Están aquí para tratar a Kakashi-senpai? Al ver a Sakura y Ino, Yamato se llenó de alegría y se apresuró a darles la bienvenida. Dios mío. Después de que Sakura e Ino entraron y vieron a Kakashi acostado en la cama, con leche blanca desbordándose por debajo de su máscara, su expresión llena de dolor y lágrimas deslizándose por las comisuras de sus ojos. Oh, lo siento, me olvidé de eso. Yamato de repente recordó algo y rápidamente metió la mano debajo de la manta para volver a subirle los pantalones a Kakashi. Se había olvidado de subirlos antes después de comprobar si Kakashi se había hecho caca en los pantalones. Sakura e Ino intercambiaron una mirada y vieron el mismo pensamiento en los ojos de la otra. Kakashi-sensei realmente tiene demasiados vínculos. Kakashi ha estado inconsciente todo el día. Para prevenir la desnutrición, le dimos un poco de leche y cosas por el estilo. Migui tomó un pañuelo de papel y limpió la leche de debajo de la máscara de Kakashi. Está bien, déjenlo en nuestras manos. Sakura e Ino intercambiaron otra mirada. Como era de esperar de las mejores amigas, seguían perfectamente sincronizadas. Si están preocupados por la desnutrición, ¿por qué no usar un goteo intravenoso? ¿Por qué insistir en verterle leche en la boca? ¿Y la leche es leche? ¿A qué se refieren con leche y cosas por el estilo? El mundo de los adultos realmente es demasiado pecaminoso. Sakura e Ino se frotaron la frente con impotencia. ¿Hubo alguna pelea afuera hace un momento? ¿Qué pasa con la sangre en sus manos? Al ver las manchas de sangre en las dos, Migui se sobresaltó. ¿Acaso se había perdido otra batalla para proteger a Konoha de nuevo? No. Fuimos encargadas por Tsunade-sama para vigilar el edificio del Hokage junto con Shizune. Antes, uno de los subordinados de Danzo vino a causar problemas al edificio del Hokage, así que lucharon valientemente en una batalla sangrienta y derrotaron al enemigo. Nada mal, parece que la generación más joven de Konoha está llena de juventud. Migui les levantó el pulgar. El subordinado de Danzo yendo al edificio del Hokage. ¿No era esa la persona que había huido antes cuando estaban vigilando el lugar? Después de dar unas breves instrucciones, Yamato y Migui se fueron. Sakura e Ino finalmente dejaron escapar un suspiro de alivio. De hecho, habían luchado contra el subordinado de Danzo, pero no fue una heroica y sangrienta defensa del edificio del Hokage. Dejando a un lado su propia fuerza por el momento, Shizune, como su hermana mayor, era bastante capaz. Y dado que era una situación defensiva, por supuesto que se habían preparado trampas. Después de todo, la Hokage había ordenado que a todo el personal no esencial se le prohibiera entrar al edificio del Hokage ese día. Cualquiera que viniera era un enemigo. Así que en el momento en que Sai pisó el edificio del Hokage, fue marcado como enemigo. Y verdaderamente lo era. Como miembro de Raíz, Sai no usaba veneno, pero sabía mucho al respecto. Desafortunadamente para él, este era un veneno preparado por Shizune, una estudiante instruida personalmente por Tsunade, la cumbre del ninjutsu médico. Sai fue envenenado sin siquiera darse cuenta. Cuando vio a las tres vigilando el edificio del Hokage, Sai sacó su pincel y, de una manera muy tranquila y honesta, dijo: «Tres mujeres feas, ¿podrían hacerse a un lado? Estoy aquí bajo las órdenes de Danzo-sama para, tres mujeres feas». Maldita sea, ya era un enemigo, y aún se atrevía a provocarlas de esa manera. Tsunade, y las discípulas que acogía, tenían tendencias violentas ocultas, o no tan ocultas. Al escuchar eso, estallaron de inmediato. Shizune tomó la delantera, corriendo hacia adelante y cortando el pincel de Sai por la mitad con un bisturí de chakra. Sakura e Ino aún no habían entrenado con Tsunade por mucho tiempo, y no habían dominado por completo la fuerza monstruosa. Pero aún así, para empezar, su poder físico en taijutsu no era débil. En aquel entonces, cuando habían sido enviadas a las aguas termales para masajear a Shiromo, Shiromo les había dado a ambas un pequeño consejo. Este consejo no solo mejoró su fuerza, sino que también fortaleció su vínculo de hermanas. Porque este movimiento requería un control y una coordinación extremos. El control era la base del ninjutsu médico, y la coordinación requería una sincronización emocional a largo plazo. Así es, este movimiento era la versión de fuerza monstruosa del Lariat. En el instante en que Shizune cortó el pincel, Sakura e Ino aparecieron a ambos lados de Sai y cargaron contra él.
Bajo estelaridad de fuerza monstruosa, Sai dejó escapar un grito, y la mano que usaba para dibujar fue rota directamente. Golpear al enemigo caído. Las tres comenzaron a golpear al caído Sai con puños y patadas. Sin embargo, aún lo mantuvieron con vida, específicamente para entregárselo a Morino y Vicky para que lo interrogara. Después de terminar la paliza y el tratamiento, las tres entregaron a Morino y Vicky al Sai que había sido golpeado hasta dejarle la cara hinchada como un cerdo. Y Vicky vio que la boca del medio muerto Sai se movía, como si estuviera diciendo algo. Por un agudo instinto de inteligencia, y Vicky comenzó a leer sus labios. 3 fenómenos, feas, con corazones, realmente, crueles. Solo después de leerlo, y Vicky se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Todavía las estaba provocando? Las tres se dieron la vuelta furiosas y volvieron a golpear a Sai. Aún más aterrador era que las tres eran ninjas médicos, golpeándolo mientras lo curaban al mismo tiempo. Era incluso peor que azotar a alguien con alcohol y desinfectar mientras se le golpea. Y Vicky las observaba y no podía dejar de decir que estas tres eran perfectas para el departamento de interrogación. Al final, y Vicky las detuvo. Si seguían, Sai se convertiría en albóndigas de res hechas a mano. Y Vicky se llevó a Sai para interrogarlo. Dado que la parte de la tortura ya había sido realizada por ellas tres, Sai confesó directamente. Y Vicky obtuvo información sobre Danzo. Al mismo tiempo, también descubrió que Sai no las había estado provocando. Él creía genuinamente que Sakura, Ino y Shizune eran mujeres feas. Y Vicky sintió curiosidad. Entonces en la mente de Sai, ¿qué tipo de persona contaba como una belleza? Resultó que Sai creía que no tener expresiones adicionales, ni emociones intensas, y rasgos similares definían la belleza. Porque eso sonaba como Sasuke en la vida cotidiana. Y Vicky incluso sacó una foto modificada de Danzo con ropa de mujer, y Sai aún así lo consideró como una belleza fría y elegante. Y Vicky estaba completamente conmocionado. ¿Acaso el lavado de cerebro de Danzo a los miembros de raíz ha llegado a este nivel? Incluso su sentido de la estética había sido distorsionado. Finalmente, Ibiki entregó la información recopilada a Shizune. En cuanto al asunto de las mujeres feas, después de dudar por un momento, Ibiki también se los contó. Esperaba que no se lo tomaran a pecho, este era el punto de vista de alguien cuya visión del mundo ya había sido distorsionada. Sai no las estaba provocando. Realmente creía que las tres eran feas. Ibiki dijo esto esperando que se sintieran aliviadas y lo dejaran pasar. Pero claramente, Ibiki entendía el corazón humano y los interrogatorios. No entendía a las mujeres en lo absoluto. Con razón en la era de Boruto seguía soltero, y en las peleas solo podía recoger piedras y aplastar a la gente. Después de enterarse de que Sai había creído sinceramente que eran feas, y que no intentaba provocarlas, las tres se enojaron aún más. Cuando Sai fue trasladado al departamento médico, tenía que pasar por sus manos, así que recibió una paliza de nuevo. Esa era la razón por la que Sakura e Ino tenían tanta sangre encima. No porque fueran violentas. Era porque Shiromo les había dicho que la bondad y la gentileza eran para su propia gente. Así a los enemigos, tenían que ser tan frías y despiadadas como el invierno, y absolutamente nunca ser unas santas ingenuas. Capítulo 205. Desembarco en el Castillo Suki. El Castillo Suki, una prisión masiva ubicada en una isla solitaria en el mar. A su alrededor surgían corrientes subterráneas violentas y turbulentas, y además estaba la técnica heredada del señor del castillo transmitida de generación en generación, el elemento fuego. Prisión celestial, utilizada para sellar el chakra de los prisioneros. Con estos dos trabajando en conjunto, ningún ninja podía escapar de aquí. Como decía el dicho, fácil de entrar, difícil de salir. Para los ninjas ordinarios, las olas embravecidas eran equivalentes a ser golpeados por técnicas de elemento agua a gran escala con cada choque, y mucho más para los prisioneros que habían perdido su chakra. Sin embargo, justo en la superficie de este mar tormentoso y completamente oscuro, un pequeño bote se abría paso hacia adelante. Curiosamente, alrededor de este pequeño bote, las olas parecían alcanzar algún tipo de zona prohibida y se volvían increíblemente tranquilas. En el bote estaban Shiromo y las otras dos. El mar en calma no era porque Shiromo tuviera algún rasgo de corriente delta. Si uno recordaba la situación anterior, debería estar claro que Shiromo había obtenido hace mucho tiempo una habilidad que nombró pronóstico del tiempo, la cual en realidad iba mucho más allá del alcance de un mero control del clima. Mientras Shiromo inyectaba energía natural en Terumi Mei, permitiéndole experimentar el modo mar del albor, él mismo también estaba aprovechando la oportunidad para comprender y dominar técnicas de alto nivel relacionadas con el agua y el océano entre los elementos naturales. En otras palabras, Shiromo también podía activar la expansión del océano en cualquier momento.
Esta creciente sensación de acumular dominio elemental hacía que Shiromo sintiera que estaba a punto de convertirse en una alpaca. Pero rápidamente volvió en sí. A esto se refería lo de diferentes caminos que conducen al mismo destino. En el mundo de Naruto, alcanzar el nivel trascendente de los 6 caminos significaba tener los 5 elementos completos. E incluso en la etapa ninja temprana, mientras más naturalezas de chakra se tuvieran, mejor. Era completamente opuesto al mundo de cultivación de al lado, donde uno apuntaba a una sola raíz espiritual en la medida de lo posible. Eso en realidad tenía sentido. En la cultivación, el talento inicial de una persona sumaba solo 100 puntos, divididos entre los 5 elementos, así que naturalmente, cuantos menos elementos, mejor. Pero en el mundo de Naruto, a la naturaleza del chakra generalmente se le llamaba afinidad elemental. Era un tipo de talento, no algo con un total de 100 puntos. Una vez que lo tenías, ese atributo era de al menos 60 puntos, hasta llegar a 100. Pero en el mundo de la cultivación, al final todavía tenías que completar los 5 elementos para abrirte paso. Ahí era donde los caminos convergían. Al final, todo tenía que completarse para lograr la sublimación de la vida. Ya llegamos. El bote atracó. Shiromo, Uchiha Ikari y Tsunade caminaron hacia las puertas fuertemente cerradas del castillo Suki. Cuando las principales aldeas ninja enviaban prisioneros, notificaban al castillo con antelación. El puerto se abría, y la puerta principal también se abría. Pero el grupo de Shiromo claramente había llegado sin previo aviso. Antes de irse de Konoha, Tsunade ni siquiera sabía que Shiromo vendría aquí, así que naturalmente no le había dado ningún aviso previo al castillo Suki. Intentemos ser educados antes de recurrir a la fuerza. Tsunade agarró a Uchiha Ikari, quien acababa de dar un paso al frente, y sonrió con torpeza. Si Jiraiya escuchara esto, pensaría sin lugar a dudas que Tsunade se había convertido en una persona diferente. Tsunade aconsejándole a alguien no resolver las cosas con violencia. Iba a tocar la puerta. Uchiha Ikari se dio la vuelta, mirando a Tsunade con confusión. ¿Acaso parezco una especie de maníaca de las demoliciones o una paciente con trastorno de ira? ¿No lo eres? Tsunade realmente quería responderle con eso, pero decidió no provocarla. Uchiha Ikari caminó hacia la puerta. Un Susanoo esquelético apareció, y su puño se estrelló contra las puertas del castillo. ¡Bum! 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 ¿A eso le llamas tocar la puerta? Tsunade estaba estupefacta. ¿Esto era tocar la puerta, o asediar una ciudad? Entonces, ¿de qué otra forma se supone que debes tocar? Hazlo tú. Uchiha Ikari se dio la vuelta inocentemente y se hizo a un lado, haciéndole espacio. Hazlo tú, mi trasero. Con ese tipo de ruido, todo el castillo Suki probablemente ya lo había escuchado, ¿por qué necesitaría ella tocar la puerta? ¿Eh? Después de escuchar a Ikari decir hazlo tú, Tsunade imaginó inconscientemente cómo lo manejaría ella misma. Miró las puertas masivas del castillo Suki. Debido a que este lugar solo permitía la entrada y no la salida, y los visitantes siempre eran notificados con anticipación, ni siquiera había algo parecido a una aldaba normal. Ni siquiera había un guardia en la puerta, ningún guardia apostado en la entrada en absoluto. Si dependiera de ella, probablemente también la destruiría con su fuerza monstruosa. Entonces, ¿por qué estaba criticando a Uchiha Ikari? Mientras Tsunade reflexionaba sobre sí misma, las puertas ya se habían abierto. El señor del castillo Suki, Mui, lideraba un grupo de guardias de la prisión y miró con cautela a los 3. Así que es la quinta Hokage. Mui dejó escapar un suspiro de alivio y les hizo una señal a los demás para que bajaran sus armas. ¿Puedo preguntar por qué la Hokage-sama ha venido al castillo Suki sin previo aviso? ¿Hay algún asunto urgente? Preguntó Mui. Tsunade miró inconscientemente hacia Shiromo. ¿Cómo se suponía que iba a decir esto? Simplemente decir que estaban aquí para tomar un tesoro de la era del sabio de los 6 caminos que la prisión albergaba. ¿Acaso eso no los haría sonar como bandidos? Estamos aquí para tomar un tesoro de la era del sabio de los 6 caminos que tienes aquí. Date prisa y sácalo. Uchiha Ikari lo dijo por Shiromo, y luego agitó una mano frente a su nariz. Esta es una prisión, ¿verdad? Apesta, y también hay un olor a pescado. No quiero quedarme aquí por mucho tiempo. Al escuchar que el grupo de la quinta Hokage había venido por la caja de la felicidad definitiva, la mirada de Mui cambió al instante. Sus ojos se detuvieron en el sello fuerza de un centenar en la frente de Tsunade por 2 segundos, luego esbozó una sonrisa algo forzada. Por supuesto, eso no sería un problema. Sin embargo, el cuarto Raikage de la aldea oculta de las nubes también mencionó esto hace algún tiempo, e incluso hizo una cita por adelantado para venir pronto a la isla.
Para asuntos como este, siempre debería haber un orden de llegada, ¿no es así? El Raikage. Tsunade se paralizó, y luego frunció el ceño de inmediato. ¿El Raikage también estaba involucrado? Si la aldea oculta de las nubes quería la caja de la felicidad definitiva, definitivamente no era para nada bueno. No había forma de que quisieran desear la paz mundial. A Shiromo, por otro lado, no le pareció extraño en absoluto. Al comienzo de la película Prisión de Sangre, fue precisamente el Raikage y el equipo de Samui quienes sacaron a relucir el asunto de la caja de la felicidad definitiva. Luego el Naruto falso atacó, desencadenando la serie de eventos que siguieron. Podría decirse que Mui y el Raikage se estaban utilizando mutuamente. El Raikage quería la caja de la felicidad definitiva para fortalecer la aldea oculta de las nubes, mientras que Mui quería cantidades masivas de chakra para abrir la caja y recuperar a su hijo. En la historia original, ese chakra masivo se refería al Jinchuriki del 9 colas, Uzumaki Naruto. Ahora, con el mundo ninja sufriendo varias convulsiones, el Raikage se había enterado de la caja de la felicidad definitiva antes que en el pasado y había contactado a Mui con anticipación. En este punto, lo que Mui quería ya no era a Naruto. Era el chakra de las bestias con cola de la aldea oculta de las nubes. En la historia original, Killer Bee, quien debería haberse quedado en el Valle de las Nubes y el Relámpago, terminó apareciendo en el castillo Suki. Así que ahora definitivamente también iba a ser traído por el Raikage. La única pregunta era cómo planeaba Mui hacer que la caja de la felicidad definitiva absorbiera el chakra de Killer Bee mientras él estaba allí como invitado. El Raikage podría dejar temporalmente que el deseo anulara a la razón, pero eso no significaba que fuera estúpido. Según la trama, al final el Raikage hundió la caja de la felicidad definitiva en el mar, sellándola permanentemente. No codiciaba su poder. Así que, una vez que involucrara a su amado hermano menor Killer Bee, muy probablemente terminaría comiéndose un lazo. Espera. Shiromo pensó en cómo la mirada de Mui acababa de detenerse en Tsunade. ¿Acaso planeaba alimentar también con el chakra del sello fuerza de un centenar el interior de la misma? ¿Que creía Mui que era su elemento fuego? ¿Prisión celestial? ¿Un espíritu divino o un rompe ilusiones? Capítulo 206. ¿Crees que esto es una caricatura? Shiromo estaba pensando en silencio, mientras que Tsunade y Uchiha Ikari simplemente lo observaban. Mui también notó rápidamente que, entre los tres, el que verdaderamente tomaba las decisiones no era Tsunade. ¿Podría ser que el hombre frente a él poseyera una fuerza o estatus incluso superior al de la Hokage? Mui había vivido durante años en una isla aislada y desconectada del mundo exterior. Su mano de obra era limitada, y toda la información dependía de los informes del cuartel general de la aldea oculta de la hierba. Pero la aldea oculta de la hierba en sí era solo una pequeña aldea ninja. ¿Cuánta información útil podría recopilar realmente? Abrir la caja de la felicidad definitiva requería chakra al nivel de una bestia con cola. El primer objetivo original de Mui naturalmente no era una de las bestias con cola de las 5 grandes naciones, sino el 7 colas de la vecina Takigakure. Sin embargo, de acuerdo con la inteligencia más reciente, la Jinchuriki del 7 colas de Takigakure había sido secuestrada. Mui sabía que la Jinchuriki del 7 colas era una niña. Intentar obtener a una niña así de Takigakure podría considerarse como lo más fácil entre todas las bestias con cola. Sin embargo, precisamente porque era lo más fácil, alguien se le había adelantado. Sin otra opción, Mui no tuvo más remedio que desviar su atención hacia la aldea oculta de las nubes, la cual había tomado la iniciativa de acercarse a él. Todos, de acuerdo con el cronograma, la gente de la aldea oculta de las nubes debería llegar mañana. ¿Qué tal si descansamos por ahora, y cuando lleguen, podemos ir todos a visitar juntos la caja de la felicidad definitiva y luego decidir a quién le pertenece? ¿Qué les parece? Después de que Mui hizo esta sugerencia, los guardias de la prisión y los soldados detrás de él se tensaron. Antes, siguiendo la orden de Mui, habían bajado las armas. Ahora volvían a agarrarlas en silencio. Entre los tres, solo Tsunade era famosa en todo el mundo ninja, pero solo su reputación era suficiente para hacerlos sentir como si se enfrentaran a un enemigo formidable. Ikari miró sus movimientos con desdén, manteniendo su atención fija en la respuesta de Shiromo. Siempre y cuando Shiromo rechazara la propuesta con una sola palabra, ella se encargaría de estas personas ingratas. ¿No fue ella quien dijo que no era una maníaca de la violencia? Entonces esperemos un día. En el momento en que Shiromo habló, todos dejaron escapar un suspiro de alivio. Mui también se formó un juicio aproximado. El otro bando todavía desconfiaba de la aldea oculta de las nubes y del poder del Raikage. Parecía que siempre y cuando equilibrara las cosas hábilmente en el medio, todavía había una posibilidad de que pudiera beneficiarse al final.
Muy claramente estaba haciendo suposiciones y equivocándose por completo. Shiromo estaba dispuesto a esperar un día simplemente porque quería tener un intercambio con la aldea oculta de las nubes. La última vez que habían intercambiado, había sido en medio de una batalla. Ayudando a Kurotsuchi en el frente y secuestrando convenientemente a F, la aldea oculta de las nubes también tenía bastantes cosas buenas. Por ejemplo, los tesoros de los 6 caminos. Se decía que después de que Kinkaku y Jinkaku murieran, la aldea oculta de las nubes solo recuperó la vasija ámbar purificadora, mientras que los demás se perdieron junto con los 2 hermanos. Pero a juzgar por cómo los 2 hermanos sacaron a relucir varios de esos artículos para usarlos durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, los tesoros claramente todavía existían. Después de todo, las personas podían ser reanimadas con la reencarnación del mundo impuro, ¿cómo podrían ser reanimados los objetos? Los artículos debían haber sido recolectados por ese ladrón de tumbas de Yakushi Kabuto. Podrían tener un intercambio adecuado más tarde. En cuanto a lidiar con la caja de la felicidad definitiva ahora mismo en lugar de esperar a que la aldea oculta de las nubes viniera mañana, eso no sería bueno. Sin la caja de la felicidad definitiva como este puente de actividad cultural, ni siquiera habría un medio para la comunicación y el intercambio. Muy los guió a los 3 a sus respectivas habitaciones para que descansaran. Pero no mucho después, Uchiha Ikari corrió directamente a la habitación de Shiromo. Ese señor del castillo tiene una mirada tan lúgubre, no parece una buena persona. Me preocupa que nos ataque por la noche. Es demasiado peligroso para mí quedarme sola. Uchiha Ikari se deslizó debajo de la manta, dejando asomar la mitad de su cabeza. Tsunade, quien había estado a punto de entrar también, se ensombreció de inmediato en expresión cuando escuchó eso. ¿Demasiado peligroso para una persona sola? ¿Quién exactamente estaba en peligro aquí? Con miedo de que el otro bando lanzara un ataque a medianoche, para luego apuñalar a alguien hasta matarlo con el Susanoo de un solo golpe, ¿verdad? Me especializo en apuñalar personas mientras duermo. Ejem. Tsunade tosió 2 veces y empujó la puerta para abrirla. ¿Ves? Ella también tiene miedo. Uchiha Ikari dijo con fluidez. Miedo mi trasero. Tsunade se quedó sin palabras. ¿Necesitabas algo? Preguntó Shiromo. Si ambos se están quedando en una sola habitación, ¿no sería apropiado que yo no viniera? En el momento en que Tsunade dijo eso, quiso abofetearse a sí misma. ¿Acaso eso era algo que una persona debería decir? ¿Dónde estaba la lógica? Bueno, antes ella dijo que el señor del castillo no parecía una buena persona, pero según la información, ¿acaso el señor del castillo no intenta reunirse con su hijo? Todo lo que ha hecho es para devolverle la vida a su hijo. Tsunade cambió apresuradamente de tema. ¿Y qué si quiere revivir a su hijo? Si se atreve a revivirlo, ¿eso significa que puede hacer lo que le plazca? Cuando llegue el momento, los apuñalaré hasta la muerte a él y a su hijo, veamos quién resucita a quién la próxima vez. Uchiha Ikari frunció los labios. Tú. Tsunade finalmente entendió por qué el tío abuelo había desconfiado tanto de los Uchiha. Lo que dijo Ikari puede sonar brusco, pero la lógica no está equivocada. En realidad, Shiromo estaba de acuerdo con el punto de vista de Ikari. ¿Qué? Tsunade miró a Shiromo con confusión. Solo porque alguien tenga sus propias dificultades y circunstancias dolorosas, ¿eso significa que deberíamos dejarles hacer cosas malas y luego perdonarlos? ¿Crees que esto es algún tipo de caricatura? Las palabras de Shiromo realmente le aclararon las cosas a Tsunade. ¿Por qué el tener dificultades personales, sufrimiento oculto o circunstancias inevitables debería significar que se te permite hacer cosas malas y ser perdonado? Ella misma había reprimido sus emociones durante décadas. Si ella fuera a Shiromo ahora, eso también podría llamarse tener sus propias circunstancias dolorosas. ¿Acaso Uchiha Ikari perdonaría eso? No tenía ningún sentido en absoluto. Las llamadas dificultades personales no eran más que sacrificar a otros para satisfacer los propios intereses. Tienes razón. Es solo que el castillo Suki es una prisión que alberga a muchos criminales despiadados, no podemos dejar que escapen. Si Mui muere, el elemento fuego, prisión celestial que lo sella también se disipará. Primero necesitamos encontrar un sucesor que lo reemplace. Tsunade asintió mientras hablaba. En la era de Boruto, el señor del castillo Suki también llevaba el apellido Mui, e incluso mejoró el elemento fuego. Prisión celestial para que ya no fallara al tocar el agua. Encontrar un sucesor, naturalmente, no sería un problema. Si los prisioneros se atreven a escapar, solo hay que matarlos, ¿verdad? ¿No dijiste que todos son criminales despiadados? Entonces morir sería lo que se merecen.
Encerrarlos es claramente proteger sus vidas y perdonar sus crímenes. Si aún así quieren huir, ¿eso no significa que están pidiendo a gritos morir? Uchiha Ikari inclinó la cabeza. Podría funcionar, pero si tantos de ellos huyen en todas direcciones, no podrías matarlos a todos a tiempo. Sin la prisión celestial suprimiendo su chakra, y con todos ellos capaces de usar ninjutsu, escapar del castillo Suki en medio de olas masivas no sería tan difícil. Tsunade sentía que ya estaba siendo asimilada lentamente. Interrogación de cierre. Uchiha Ikari miró a Tsunade como si fuera una idiota. Cuando usó el jutsu multiclones de sombras más el Susanoo en el país del agua, Tsunade había estado justo ahí observando. ¿Cómo pudo olvidarlo tan rápido? En el peor de los casos, simplemente podría activar su forma perfecta, hacer volar toda la isla en pedazos y luego hacer que Kurotsuchi ayudara a crear una nueva isla. ¿Acaso eso no lo resolvería todo? Toc toc toc. Llamaron a la puerta. ¿Quién es? Adelante. Una figura parecida a una sirvienta entró, llevando una tetera con té caliente y un plato de pasteles. Después de colocarlos, la sirvienta se dio la vuelta y se fue. Detente. No eres del castillo Suki, ¿verdad? Tsunade sintió de inmediato que algo andaba mal. Eran 3 personas con 3 habitaciones, así que ¿por qué solo les trajeron una bandeja de bocadillos aquí? ¿Podrían prever el futuro y saber de antemano que ella y Ikari se escabullirían a la habitación de Shiromo? Capítulo 207. La gran persona rubia de pechos, que no hay veneno en esto, ¿verdad? Uchiha Ikari tomó un pastelillo y se lo echó directo a la boca. Sus palabras sonaban cautelosas, pero sus manos no dudaron en lo más mínimo. Después de todo, con Tsunade, la experta en desintoxicación de venenos, justo al lado de ellos, incluso si estuviera envenenado no importaría. Ah, esperen. Al ver esto, la sirvienta se apresuró hacia adelante, intentando detenerla. ¿Qué pasa? ¿De verdad es venenoso? Ble. ¿Qué pasa? ¿De verdad es venenoso? Ble. Ikari masticó un par de veces y luego escupió un trozo de papel. Tsunade tomó el papel, lo desdobló y vio una sola línea escrita en él. Váyanse rápido, es peligroso. Ahora tenía sentido por qué solo habían traído una porción. Siempre que se descubriera esta nota, quien la encontrara naturalmente informaría a los otros 2. Incluso si no se iban inmediatamente después de leerla, al menos estarían en guardia. Parece que no tienes ninguna intención maliciosa. Siéntate y hablemos. Tsunade acercó una silla. Deberían irse del castillo Ozuki lo antes posible y decirle al Raikage-sama que se asegure de no traer a ningún Jinchuriki a la isla. Muy planea usar el enorme chakra de un Jinchuriki, ya lo sabemos. La caja de la felicidad definitiva, ¿verdad? Ve al grano, como quien eres. Tsunade agitó la mano, interrumpiéndola. Lo siento a todos. No estaba ocultando mi identidad deliberadamente. La sirvienta se quitó la peluca y se quitó la capa de disfraz. Soy una ninja de la aldea oculta de la hierba, Risetsu. Estoy aquí para detener a Mui y destruir la caja de la felicidad definitiva. ¿Eh? Uchiha Ikari se quedó mirando la apariencia de Risetsu, de repente pensó en algo y se volvió hacia Shiromo. ¿No se parece a esa persona de la que me hablaste, Nagato con deficiencia renal? ¿No dijiste antes que cuando los miembros del clan Uzumaki consumen demasiado chakra y fuerza vital, su cabello rojo, que representa la vitalidad, se vuelve blanco? Ikari señaló el cabello blanco de Risetsu. Recordaba claramente que Shiromo había usado a Nagato como ejemplo en aquel entonces y la había hecho imaginarlo. Ahora Risetsu tenía el cabello blanco, un peinado similar al de Nagato, y ojos que incluso se parecían vagamente al Rinnegan. Solo que con la piel más oscura. Sí. Un Nagato bronceado por el sol, con deficiencia renal y travestido. No, a todos, la situación es urgente. ¿Podrían por favor dejar de bromear? Risetsu estaba a punto de perder los estribos. ¿Acaso estas personas pensaban que solo porque eran fuertes, podían actuar con arrogancia? ¿Y de verdad se parecía tanto a un hombre? ¿Por qué la comparaban con un tipo travesti con deficiencia renal? ¿Bromear? No estamos bromeando. La sonrisa se desvaneció del rostro de Ikari. Su Sharingan se activó mientras miraba fijamente a Risetsu. Podemos sentir tu buena voluntad. Pero cuando dices eso, estás tratando de afirmar que la aldea oculta de la hierba defiende la justicia y ha venido a purgar a Mui y destruir la caja de la felicidad definitiva. Risetsu quería decir que sí, pero sintió que decirlo sin rodeos sonaba demasiado presuntuoso. Lo que la confundió aún más fue por qué la otra parte de repente mostró una hostilidad tan fuerte. ¿De dónde había salido esta hostilidad? Nuestra aldea tiene una niña pequeña llamada Karin, ella es del clan Uzumaki.
Ella y su madre vivieron una vez en su aldea oculta de la hierba. Su madre fue mordida una y otra vez para drenarle el chakra, hasta que fue succionada hasta la muerte mientras aún estaba viva. Si Karin no hubiera escapado durante los exámenes Chunin, ella habría sido la siguiente en ser drenada hasta la muerte. Shiromo explicó tranquilamente la razón. Después de que Ikari se hiciera amiga en la aldea oculta de la lluvia de varias niñas de aproximadamente la misma edad, naturalmente aprendió sobre sus antecedentes y sus historias de vida. La historia de Karin era especialmente trágica. Ser tratada como una herramienta le hizo pensar a Ikari en cómo el clan Uchiha la había usado alguna vez como arma. En comparación, además de que no se le permitiera tener un nombre y más tarde ser sellada durante cientos de años, el sufrimiento de Karin en realidad era aún peor. Los padres de Ikari habían muerto hacía mucho tiempo. Los extrañaba, pero esos recuerdos eran cálidos y hermosos. Para Karin, recordar a la familia significaba presenciar con sus propios ojos cómo su madre era drenada hasta la muerte. Pensar en la familia solo le traía dolor y desesperación. La expresión de Risetsu se volvió incómoda al instante. Como ninja de la aldea oculta de la hierba, ¿cómo podrían no saber sobre esto? ¿Pero qué derecho tenía a detenerlo? Ella había pensado que después de que esa mujer muriera, ese asunto feo y pecaminoso había quedado enterrado para siempre. Nunca esperó que las personas directamente involucradas lo sacaran a relucir hoy. Cuando pensó en cómo acababa de estar de acuerdo internamente con la idea de representar a la justicia, la vergüenza se apoderó de ella. No dudó de la veracidad de la historia. Lo sabían con demasiada claridad. Y llevarse a la huérfana Uzumaki encajaba perfectamente con el comportamiento pasado de la aldea. Lo siento. Esto realmente fue culpa de la aldea oculta de la hierba. Pero este asunto es extremadamente serio. Por favor, no actúen por impulso, infórmenselo al Raikage primero. Risetsu se inclinó profundamente mientras hablaba. Espera, ¿a qué te refieres con infórmenselo al Raikage? ¿Desde cuándo es el Raikage nuestro superior? Tsunade sintió de inmediato que algo andaba mal. ¿Eh? ¿No son ustedes el equipo de avanzada de la aldea oculta de las nubes? Exclamó Risetsu en estado de shock. ¿Se habría equivocado con ellos? ¿Puedo preguntar quiénes son ustedes? Lo siento, me disfracé de prisionero y me quedé dentro de la prisión durante mucho tiempo, así que no sabía lo que estaba pasando afuera. Según la inteligencia de la aldea oculta de la hierba, el equipo de la aldea oculta de las nubes, ese equipo, se fue apagando, pareciendo avergonzada. Escúpelo. Tsunade golpeó la mesa con impaciencia. La información de la aldea oculta de la hierba decía que en el equipo de la aldea oculta de las nubes, había una mujer con cabello dorado y pechos especialmente grandes. Risetsu apretó los dientes y lo dijo. Tsunade. ... ¿Qué demonios? Ejem. Y luego. Tsunade ignoró las extrañas miradas que provenían de ambos lados y continuó con calma. Eso es todo. Risetsu sacudió la cabeza. Eso es todo. Tsunade estaba atónita. Eso es todo. ¿Acaso su departamento de inteligencia de la aldea oculta de la hierba está dirigido por Jiraiya? Lo único que hacen es mirar a las mujeres de pechos grandes. ... Risetsu estaba completamente avergonzada. Ser de la aldea oculta de la hierba mientras se viajaba realmente se sentía humillante. Olvídalo. Ya que estás llena de buenas intenciones, no te lo tendremos en cuenta. Pero honestamente, tu conocimiento es terrible. Esa de ahí te miró fijamente con el Sharingan y ni siquiera lo reconociste. Y aún así adivinaste que éramos de la aldea oculta de las nubes. Se quejó Tsunade. ¿Así que eso era el Sharingan? Risetsu parecía fascinada. Aparentemente, de verdad nunca lo había visto antes. Soy Tsunade, la quinta Hokage. En cuanto a nuestro objetivo, también cuenta cómo destruir la caja de la felicidad definitiva, así que no tienes que preocuparte. Tsunade se presentó, luego miró a Shiromo mientras tranquilizaba a Risetsu. Bueno, drenar todo el chakra dentro de la caja de la felicidad definitiva también contaba cómo destruirla, ¿verdad? Perfectamente razonable. La Hokage. Eso es maravilloso, entonces Hokage-sama, ¿podría por favor evitar que el Raikage traiga a un Jinchuriki a la isla? Risetsu aún no había dejado de lado esa preocupación. No hay problema con que el Jinchuriki venga a la isla. No habrá ningún peligro, así que puedes estar tranquila. Interrumpió Shiromo. La mayor amenaza para un Jinchuriki en esta isla eran en realidad la propia Uchiha Ikari y Shiromo. Capítulo 208. No como mamá. Risetsu se fue. No regresó a la prisión para continuar con su disfraz, sino que encontró un lugar en la isla para esconderse.
Planeaba observar en secreto desde las sombras al día siguiente. Después de que Risetsu se fue, la habitación cayó en un incómodo duelo de miradas. ¿Por qué no te has ido todavía? Uchiha Ikari volvió a encogerse bajo la manta y miró a Tsunade. ¿Y qué hay de ti? Tsunade se cruzó de brazos y contraatacó. Yo. Ikari hizo un puchero, salió de debajo de la manta y se lanzó directamente a los brazos de Shiromo. Incluso tomó la iniciativa de agarrar la mano de Shiromo y envolverla a su alrededor. Papá. Interrogación de cierre. Shiromo tecleó lentamente un signo de interrogación en su mente. Tsunade también estaba atónita, mirando a Shiromo con expresión de asombro, como diciendo, ¿ustedes dos ya están jugando así de fuerte? Shiromo notó la expresión de Tsunade y se sintió un poco sin palabras. ¿Por qué había que sorprenderse? Incluso si ella lo malinterpretaba, ¿qué tenía eso de extraño? Ya has vivido durante décadas, si no has comido cerdo, ¿no has visto al menos correr a los cerdos? Pero pensándolo de nuevo, tal vez realmente no lo había hecho. Después de todo, el mundo ninja era bastante reservado y reprimido. Incluso el hecho de que Jiraiya escribiera novelas ligeramente sugerentes podía hacer que se vendieran en todo el mundo ninja. Y la serie Hombre Fuerte de Kakashi ya había sido tratada como un tesoro por los ninjas de todas las aldeas, elogiada por superar las obras de Jiraiya. ¿Echas de menos el tiempo que pasaste con tus padres? Shiromo frotó suavemente la cabeza de Ikari. Obviamente, el hecho de que Risetsu mencionara la aldea oculta de la hierba le había hecho pensar en Karin. Los antecedentes y las trágicas experiencias de Karin habían hecho que Ikari pensara en sí misma. Antes de conocer a Shiromo, los únicos recuerdos cálidos que tenía eran el breve tiempo en que sus padres la llamaron Ikari y vivieron junto a ella. No pregunten por qué podía conectar tantas cosas a la vez. Los miembros del clan Uchiha eran emocionalmente sensibles y delicados por naturaleza, algo perfectamente normal. Agradezcan que no se haya insertado todo un arco de flashback. ¿Así que era eso? Tsunade se dio cuenta de que había malinterpretado, pero no se sintió avergonzada en absoluto. Ven, yo también te daré un cálido abrazo, para que puedas volver y tener un lindo sueño. Tsunade abrió cálidamente sus brazos hacia Ikari. Vaya. Parece que sus instintos maternales finalmente se estaban desbordando con la edad. HMPH. Ikari no se negó y se zambulló en los brazos de Tsunade. Jeje, ¿qué tal? ¿No se siente como estar de vuelta en el abrazo de tu mamá? Tsunade acarició suavemente la cabeza de Ikari con una expresión amorosa. Cielo santo, esto era el modo maternal a toda marcha. ¡Sas! Ikari de repente apartó la mano de Tsunade de un manotazo, retrocedió y salió de sus brazos con una expresión en blanco. Ni de cerca. ¿Por qué? Tsunade sintió como si alguna parte de su orgullo acabara de ser atacada. Shiromo era muy joven. Sin embargo, Ikari podía recordar a su padre en sus brazos. ¿Por qué no podía recordar a su madre con Tsunade? Claramente Tsunade se había esforzado mucho, ¿cómo podía ser peor que Shiromo sin hacer nada de forma casual? Demasiado grandes. Ikari soltó esas palabras y salió de la habitación. ¿Eh? Tsunade miró a Shiromo con confusión. Por un momento no entendió lo que Ikari quería decir. ¿Estaba celosa porque las de Tsunade eran demasiado grandes? ¿Así que se enojó? Quiere decir que su madre no era tan grande, así que no te sientes como ella. Shiromo, actuando como el traductor de Ikari, dio la respuesta con facilidad. Tsunade se quedó en silencio. ¿Acaso un tamaño mayor no suponía representar más amor maternal? Los libros realmente eran unos mentirosos. Tsunade también regresó a su propia habitación. Al día siguiente, después de recibir las noticias, Mui guió a todos a pararse en la entrada para dar la bienvenida al Raikage. Los barcos de la aldea oculta de las nubes eran bastante resistentes. Después de todo, a menudo salían al mar, y también tenían la importantísima isla Tortuga. El grupo de Shiromo se encontraba en la parte trasera de la multitud, observando en silencio. Primero, veamos a cuántas personas trajo el Raikage. El propio Raikage definitivamente estaba allí. Killer B, quien aparecía en la historia original, también estaba allí. Aunque se sentía un poco extraño que Killer B abandonara el Valle de las Nubes y el Relámpago en este momento, no era un gran problema. También estaban los 3 discípulos de Killer B, incluida Samui, el único objetivo de inteligencia que Risetsu había mencionado, junto con Karu y Niomoi. A su lado se encontraba una figura solitaria, ¿no era esa la Jinchuriki del 2 colas, Yujito? ¿El Raikage trajo tanto al 2 colas como al 8 colas? Por lo que parece, el Raikage debía haber obtenido algo de inteligencia sobre la caja de la felicidad definitiva con anticipación. Las intenciones de muy probablemente le eran completamente conocidas.
precisamente porque sabía que abrir la caja requería una enorme cantidad de chakra, pero le preocupaba que extraer demasiado de una vez pudiera dañar a su hermano menor Killer B, trajo directamente a dos Jinchuriki para compartir la carga. Yujito. Muchas gracias, Raikage-sama. El poder de combate más importante de la aldea oculta de las nubes, el propio Raikage y dos Jinchuriki, estaban todos presentes. Parecía que el Raikage también estaba inquieto. Ya habían presenciado antes el poder de los tesoros de la era de los 6 caminos. Al ser el castillo Ozuki una isla aislada, el refuerzo se dificultaba, por lo que llevar la mayor cantidad de fuerza posible de una sola vez era el plan más seguro. Lo que parecía una movilización total imprudente en realidad era la estrategia más estable. Por el contrario, los usuales hombres de confianza del Raikage, Daru y Ise, estaban ausentes. Parece que esos dos se quedaron para vigilar la aldea. Alcaide-sama, el tiempo es esencial. Llévenos a ver la caja de la felicidad definitiva. Después de dar un paso al frente para un apretón de manos, el Raikage fue directo al grano. Si Muy planeaba ganar tiempo haciéndolos pasar la noche, no estarían de acuerdo en absoluto. No hay problema. Sin embargo, sucedió algo inesperado ayer, tan pronto como Muy dijo esto, el Raikage frunció el ceño, pensando que Muy estaba a punto de poner excusas. Pero en su lugar, Muy les hizo un gesto a los guardias para que se hicieran a un lado. Siguiendo su línea de visión, el Raikage vio dos figuras familiares. ¿Tsunade? No, ahora ella es la quinta Hokage, y esa persona. Las pupilas del Raikage se encogieron. Tsunade le resultaba naturalmente familiar. En aquel entonces, uno de sus subordinados había sido alcanzado por bombas explosivas de tipo insecto, y buscó la ayuda de Tsunade para salvarlo. Tsunade aceptó casualmente, pero no se lo tomó en serio en absoluto. Siguió bebiendo cuando era hora de beber, apostando cuando era hora de apostar. En el momento acordado, el Raikage esperó bajo la lluvia toda la noche. Solo al día siguiente ganó una apuesta de vencidas y finalmente logró que su subordinado fuera tratado y salvado. A partir de esto, se podía ver lo directo que era el Raikage. Estuvo allí parado toda la noche sin albergar resentimiento hacia Tsunade. Por el bien de la vida de su subordinado, estuvo dispuesto a desechar todo orgullo. Por supuesto, Tsunade tenía hemofobia en aquel entonces, en realidad fue Shizune quien realizó el tratamiento. Pero el Raikage no lo sabía. Todo lo que sabía era que incluso la discípula de Tsunade podía curar fácilmente heridas contra las que ellos estaban indefensos. En cuanto a la otra persona, el que realmente hizo que el Raikage se tensara, Shiromo. Durante la agitación entre la aldea oculta de las nubes y la aldea oculta de las rocas, habían lanzado un asalto a pequeña escala y planeaban apoderarse de la Jinchuriki del 7 colas de la aldea oculta de la cascada. De todos modos, una aldea diminuta como la de la cascada no tenía derecho a poseer un Jinchuriki. Pero en la entrada de la cascada en el frente de batalla, se encontró con el hombre que tenía frente a él. Su fuerza no era en absoluto inferior a la de Tsunade en las vencidas. Fue este mismo hombre quien les arrebató la victoria de las fauces y se llevó a la Jinchuriki del 7 colas. Ahora este hombre aparecía junto a la Hokage de Konoha, Tsunade. ¿Podría ser que estuviera aquí para robar el premio de nuevo? Capítulo 209. ¿Acaso Kaguya es una dama brillante? Raikage-sama, esos tres llegaron ayer sin previo aviso y causaron un gran alboroto. También vinieron por la caja de la felicidad definitiva. Después de persuadirlos, acordaron visitarla junto con usted hoy. Muy parecía haber adivinado lo que el Raikage estaba a punto de preguntar y explicó directamente el propósito del grupo de Shiromo. Parecía como si intentara jugar a hacer que un tigre peleara con otro, dejando que dos tigres compitieran por la misma presa. ¿Sin previo aviso? El Raikage captó ese punto clave y pensó en la inteligencia que había recibido hace algún tiempo. Después de que Tsunade asumiera el cargo de Hokage, la familia entera del señor feudal del País del Fuego había sido aniquilada misteriosamente. Ese aniquilada no era un insulto. Era una declaración fáctica. Desde la perspectiva del Raikage, tenía que analizar esto desde un ángulo de conspiración. El momento era simplemente demasiado casual. Al menos la aldea oculta de las rocas y la aldea oculta de la niebla habían montado un espectáculo. Primero murió el señor feudal, luego el nuevo Kage asumió el cargo y comenzó a consolidar el poder nacional. Konoha ni siquiera se molestó en fingir. Tsunade tomó el puesto primero, y luego toda la familia del señor feudal del País del Fuego murió convenientemente. En cualquier caso, el Raikage no creía los rumores que afirmaban que el asesino del señor feudal del País del Fuego era la misma persona que mató al señor feudal del País de la Tierra. Siempre había pensado que el País del Fuego y Konoha eran los lugares más conservadores.
Ya se consideraba que la aldea oculta de las nubes era conservadora al hacer que su señor feudal renunciara voluntariamente a parte de su autoridad y viviera como un testaferro ceremonial. Pero el país del fuego y Konoha, antes de esto, no habían mostrado absolutamente ningún movimiento. Había pensado que el anciano tercero Kage simplemente había decidido esconder la cabeza en la arena. Sin embargo, en el momento en que Tsunade tomó el poder, ocurrió un movimiento tan grande. Se decía que el único heredero del señor feudal no había muerto al principio, pero luego fue hecho estallar. Tales métodos despiadados y decisivos hicieron que el Raikage desconfiara de Tsunade. Solo la había conocido una vez en aquel entonces y no sabía nada sobre qué tipo de persona era realmente. Ahora Tsunade había traído a Shiromo, el hombre que una vez le arrebató a la Jinchuriki del Siete Colas, al castillo Ozuki. Malas intenciones, Raikage-sama. Susurró Omoi a su lado. Ustedes son los que vinieron sin ser invitados, gente de la aldea oculta de las nubes. Sonó una voz, haciendo que el rostro de Omoi se volviera incómodo al instante. ¿Escucharon eso? Al Raikage no le importó. Ya que lo habían escuchado, bien podría ser directo. Caminó hacia el grupo de Shiromo y se detuvo frente a ellos. No reconoció a Uchiha Ikari, así que primero miró a Tsunade y Shiromo. Quinta Hokage, nos volvemos a encontrar. Y este caballero, después de la última vez, envié a mis subordinados a recopilar información sobre usted, pero aparte de su nombre, no encontramos nada. Ya que el alcaide dice que también están aquí por la caja de la felicidad definitiva, entonces también deben haber escuchado su leyenda, esa que dice que puede conceder los deseos de quien la abra. Los ojos del Raikage se afilaron mientras los miraba a los dos. Quería saber si la aparición conjunta de Tsunade y Shiromo tenía como objetivo obtener la caja y ganar un poder inmenso para iniciar una guerra. Por supuesto. También sabemos que es un artefacto misterioso de la era del sabio de los 6 caminos. Pero a juzgar por cómo se abre al absorber chakra, su aparición no podría haber sido antes del descenso de Tsutsuki Kaguya. Continuó Shiromo con calma. Sin embargo, todo lo que siguió no tuvo ningún sentido para el grupo de la aldea oculta de las nubes. ¿Quién era Tsutsuki Kaguya? ¿Valdés? ¿Árboles? ¿Plantar árboles? ¿Talar árboles? Su nombre incluso contenía Kaguya, ¿estaba relacionada con el clan Kaguya? ¿Una usuaria de huesos? Ustedes, los de la aldea oculta de las nubes, tienen los tesoros de los 6 caminos, ¿verdad? Se dice que fueron creados por el sabio de los 6 caminos. Pero la caja de la felicidad definitiva no se describe de esa manera, solo se dice que es de la era de los 6 caminos. Aunque eso tiene sentido. Puede que el sabio de los 6 caminos no parezca muy digno de confianza cuando sonríe, pero como persona no era lo suficientemente malo como para crear algo tan malvado. Entonces, ¿de dónde salió esta caja? Podría ser que Kaguya en realidad fuera una especie de dama brillante, y que cuando se fue dejara caer una caja de botín sorpresa. Todos en la aldea oculta de las nubes sabían que Shiromo estaba diciendo algo importante y lo registraron mentalmente, sin embargo, ni una sola palabra tenía sentido. ¿De dónde salió la caja no es importante? En resumen, estamos aquí para destruirla, para que nadie pueda usarla para causar problemas en el futuro. No puede destruir el mundo, y destruir un país sería difícil, pero causar bajas innecesarias no le costaría ningún esfuerzo. Cada vida es valiosa. Los señores feudales. ¿De verdad? Nosotros no creemos eso. ¿Están aquí para destruir la caja de la felicidad definitiva? El Raikage suspiró emocionado. Por fin, una frase que podía entender. Al escuchar este objetivo, el Raikage se relajó un poco. Si ese fuera verdaderamente el caso, entonces las cosas serían mucho más fáciles. Su propósito al venir aquí había sido confirmar si la leyenda de la caja era real y qué hacía en realidad. Si podía usarse, la usarían. Si tenía efectos secundarios inaceptables u otros peligros, entonces la destruirían o la sellarían, cualquier cosa menos dejar que cayera en manos de otra persona. Visto de esta manera, sus objetivos en realidad se alineaban en algunos aspectos. Los problemas actuales eran: primero, el Raikage no podía confiar plenamente en Shiromo y tomar todo lo que decía como verdad. Segundo, sus objetivos alineados dependían de que la caja fuera verdaderamente imposible de usar de manera beneficiosa y necesitara ser destruida. Pero el Raikage miró a su hermano menor Killer Bee detrás de él, y a Yujito en el otro lado, quien estaba aburrida y arañando la barandilla con las uñas. Tenían a 2 Jinchuriki aquí, más el mismo, poder de combate más que suficiente. ¿Qué hay del lado de Shiromo? Tsunade, Shiromo y una niña pequeña desconocida. Había peleado tanto con Tsunade como con Shiromo antes, pero ninguno había perdido en fuerza bruta.
La última vez se retiró porque el lado de Shiromo ya tenía a la Jinchuriki del 7 colas y podía liberar a una bestia con cola en cualquier momento. Pero hoy, el lado de Shiromo no tenía a ningún Jinchuriki. Ellos tenían dos. Entonces, ¿qué había que temer? Y había otro beneficio. Dado que Shiromo y Tsunade eran quienes proponían destruir la caja primero, sin importar cómo lo hicieran, ellos serían los que tendrían contacto con ella. La aldea oculta de las nubes no tendría que correr ningún riesgo. ¿No era eso perfecto? Incluso si abrir la caja requiriera una cantidad masiva de chakra, sería Tsunade quien lo proporcionaría, no su hermano Killer Bee o Yujito. Genial. Perfecto. No esperaba que te importara tan profundamente la paz en el mundo ninja. Admiro eso. Permítanos a nosotros, de la aldea oculta de las nubes, brindarles cobertura. Por favor. El Raikage extendió una mano y le hizo un gesto a Mui para que guiara el camino. Esto no era solo por aparentar. Dejar que Shiromo y Tsunade se arriesgaran no significaba que los quisiera muertos. Si sucedía algo anormal, de hecho intervendrían. Muy bien, todos, por favor síganme. Mui caminó por delante, guiándolos al centro del castillo Ozuki, a una vasta plaza abierta. En medio de la plaza se alzaba una enorme caja en forma de cubo hecha de algún material desconocido. Parecía que Mui ya había terminado los preparativos anoche. Mientras Shiromo caminaba hacia la caja de la felicidad definitiva, Mui no dijo nada. Ya tenía un plan completo y no tenía miedo de que Shiromo dañara la caja. Después de perder a su hijo, había intentado innumerables veces abrir la caja de la felicidad definitiva y destruirla, todo sin éxito. Aparte de inyectar chakra y dejar que se abriera sola, no había otra forma de abrirla. Clic. Boom. Shiromo colocó su mano sobre la caja. Sonaron dos chasquidos agudos. El caparazón se retorció un poco y luego explotó convirtiéndose en polvo. Muy. Capítulo 210. ¿Es un ninjutsu de espacio-tiempo? Mui estaba atónito. El Raikage también estaba atónito. Se sabía que la caja de la felicidad definitiva poseía una cualidad indestructible, esta era información de la que incluso el Raikage era consciente. Cuando vino aquí, en realidad había planeado probarla él mismo con ninjutsu o taijutsu, para ver si verdaderamente era tan resistente como afirmaban las leyendas. Sin importar que, eso habría requerido lanzar un ataque. Pero Shiromo ni siquiera había hecho un movimiento para ejercer fuerza. Era como si simplemente hubiera tocado la caja de la felicidad definitiva, y ésta se hubiera autodestruido. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso se le había vertido demasiado chakra, haciéndola estallar? Pero no habían sentido ninguna fluctuación fuerte de chakra proveniente de Shiromo en absoluto. Honestamente, en cierto modo quería conservar esta cosa y dejar que Noki intentara usar el elemento polvo para ver si podía romper su defensa. Shiromo retiró su mano y sacó un pañuelo de papel para limpiarla. Solo después de que ya se había hecho añicos, Shiromo se dio cuenta de que su pensamiento anterior, que la aldea oculta de las rocas era el padre más estricto de los villanos de las películas, era en realidad bastante acertado. En las películas del País de la Nieve y el País de los Demonios, lo primero a lo que tenían que enfrentarse los villanos que querían conquistar el mundo siempre era el elemento polvo de Noki. Después de todo este esfuerzo, el jefe del castillo Ozuki finalmente no tenía nada que ver con la aldea oculta de las rocas. Sin embargo, ahora resultaba que esta supuesta caja de la felicidad definitiva indestructible, un objeto completamente inmóvil, podía ser envuelta fácilmente por el elemento polvo y convertida en polvo. ¿Acaso eso no seguía siendo un contraataque perfecto? ¿Qué? ¿Dices que Satori es un Naruto 9 colas de bajo presupuesto, capaz de sentir el bien y el mal y esquivarlo todo? Entonces no pelees contra Satori. Simplemente ve directo a la base y haz volar su núcleo, la caja de la felicidad definitiva, y Satori desaparecería al instante. En la película, Naruto tuvo que pelear contra Satori y usar el jutsu de convencimiento porque no pudieron destruir la caja. En realidad está pensando casualmente en dejar que ese anciano de Noki lo intente. ¿Por qué toma a la caja de la felicidad definitiva, por el juguete de un niño? El Raikage escuchó a Shiromo murmurando para sí mismo y no pudo evitar quejarse. Entonces, Raikage-sama, ¿cómo lo hizo exactamente? No pudimos ver nada en absoluto. Preguntó Samui. Una vez que ella habló, todos los demás también se voltearon para mirar al Raikage. Incluso Yujito, quien había parecido aburrida todo el tiempo, desvió su mirada hacia allá. Debería ser algún tipo de ninjutsu de espacio-tiempo. Lo único que puede atravesar este tipo de defensa absoluta serían las técnicas de espacio-tiempo. La expresión del Raikage era sombría. No sabía si Shiromo ya había dominado este ninjutsu de espacio-tiempo cuando pelearon antes.
Si Shiromo ya lo tenía en aquel entonces, eso significaba que se había contenido deliberadamente. De lo contrario, Shiromo podría haber usado esta habilidad para matarlo en el acto. Incluso si no lo mataba, al menos podría haberle arrancado un brazo o una pierna. Sin importar cuán fuerte fuera la defensa del modo chakra de elemento rayo, incluso si alcanzara el nivel de su padre, el tercer Raikage, seguiría siendo imposible defenderse de un ataque de espacio-tiempo. Si Shiromo no lo había dominado en aquel entonces, eso era aún más aterrador. No había pasado mucho tiempo en absoluto, y ya había obtenido el control sobre un ninjutsu de espacio-tiempo. De cualquier manera, era aterrador. El Raikage incluso desarrolló un sentimiento de, ya que existe el modo chakra de rayo, ¿por qué también debe existir el ninjutsu de espacio-tiempo? Después de que Namikaze Minato, quien era más rápido que él, finalmente hubiera muerto, había aparecido otro usuario de espacio-tiempo. Shiromo se quedó mirando la masa de color negro azabache frente a él mientras se retorcía y se acumulaba, inmóvil. Uchiha Ikari ya había saltado de la plataforma de observación detrás de ellos y llegado al lado de Shiromo. Estaba lista en cualquier momento para usar el Yachioko y absorber el chakra. Espera, no te apresures todavía. Le dijo Shiromo suavemente a Ikari a su lado. Cosas como la caja de la felicidad definitiva aparecían en muchas películas e historias, tanto nacionales como extranjeras. Por ejemplo, en la versión de Hong Kong de Viaje al Oeste, el Palacio del Dragón tenía algo como esto. Eran más bien como dispositivos alegóricos. Podían conceder deseos, pero siempre tergiversaban las palabras y los cumplían de la peor manera posible. Como revivir a un ser querido, solo para traer de vuelta a un monstruo devorador de hombres sin mente. En cuanto a qué tipo de lección moral se suponía que debían enseñar esas parábolas, nunca quedaba muy claro. ¿Que no hay tal cosa como algo a cambio de nada? Entonces, ¿no deberían estar contando una historia sobre un calamar siendo colgado de una farola? ¿O que a los muertos no se les puede devolver la vida? Pero en el mundo real, nadie puede resucitar a los muertos tampoco, sin importar el precio. Era extraño. Este tipo de historias de terror basadas en reglas y cuentos de deseos retorcidos eran bastante comunes. Puff. Después de un largo rato, la masa negra finalmente se condensó en una forma humanoide y ganó sustancia física. En la trama original, Satori era el producto de la caja de la felicidad definitiva devorando al hijo de Mui, Muku, y no era el poder completo de la caja en sí. Dado que la caja de la felicidad definitiva era un artefacto de la era del sabio de los 6 caminos, su edad probablemente era comparable a la del Setsu negro. Durante un período de tiempo tan largo, innumerables personas deben haber intentado abrirla, lo que significaba que la caja había absorbido cantidades masivas de chakra. Originalmente, Satori no había surgido llevando todo el chakra almacenado dentro de la caja. Era simplemente el producto de cumplir el deseo de Mui, revivir a su hijo. En ese momento, la cantidad de chakra de Satori era básicamente solo lo que había absorbido del chakra del 9 colas de Naruto. Pero la criatura humanoide ahora era completamente diferente. La caja de la felicidad definitiva había sido destrozada directamente por Shiromo. Todo el chakra que alguna vez había absorbido convergió en un solo contenedor. De hecho, la suposición del Raikage sobre el ninjutsu de espacio-tiempo no estaba equivocada. Shiromo no había destruido la caja obteniendo algún poder nuevo. Simplemente había usado la reversión de la gravedad. La investigación sobre la gravedad dentro del mundo ninja era prácticamente inexistente. Pero si se aplicaban las teorías del mundo anterior de Shiromo, la llamada gravedad era en realidad la curvatura del espacio-tiempo. Así que llamar a lo que usó Shiromo un ninjutsu de espacio-tiempo no era incorrecto en absoluto. Y había algo fascinante en el mundo ninja. Aunque casi no tenía investigaciones sobre el espacio-tiempo o la gravedad, todavía usaba el término espacio-tiempo. Según la lógica normal, ya fuera el dios trueno volador o el Kamui, eran esencialmente técnicas que manipulaban el espacio. ¿Dónde entraba el tiempo en ello? En la mayoría de las demás obras, las habilidades de tiempo y las habilidades de espacio estaban claramente separadas. Solo en el mundo ninja siempre se agrupaban como espacio-tiempo. Pero de acuerdo con las teorías del mundo anterior de Shiromo, el término en realidad tenía perfecto sentido. Porque el tiempo y el espacio son inseparables. Todos los objetos se mueven a través del espacio-tiempo de 4 dimensiones a la velocidad de la luz, y cuanto más rápido se mueve algo en 4 dimensiones, más lento se mueve en 3 dimensiones, y viceversa. Así que cuando algo se acerca a la velocidad de la luz en el espacio tridimensional, su movimiento en el espacio-tiempo de 4 dimensiones se ralentiza, es decir, el tiempo se ralentiza. Por lo que el nombre espacio-tiempo realmente no estaba equivocado en absoluto. ¿Quién sabía qué genio había ideado ese término? Senju Tobirama.
Oye, fui yo. Muku. Muy vio la apariencia de la criatura humanoide formándose frente a Shiromo y al instante se emocionó descontroladamente. Justo cuando estaba a punto de saltar de la plataforma para abrazar a su hijo perdido hace mucho tiempo, el Raikage lo agarró de la ropa como a un pollito, lo arrojó hacia atrás y le dio un codazo, tirándolo al suelo. Compórtate. El Raikage resopló con frialdad. Cualquiera con ojos podía darse cuenta de que el Muku allá abajo estaba gravemente mal.